¿Sabías que Michael Myers en realidad sí existe? Prepárate para explorar las historias que no llegaron a la gran pantalla, los secretos del set, los errores que hicieron historia y los aciertos que nadie notó hasta ahora. Prepárate para mirar el cine desde donde nadie lo ha visto. Esto es Cámara en Off. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Cámara en Off, un programa dedicado a contar las historias que hay detrás de la producción de nuestras películas favoritas. En esta nueva edición vamos a concluir el ciclo de terror hablando sobre una de mis películas slasher favoritas, aquella que se considera la pionera, la madre de los slasher, la que nos presentó al hombre del saco y a su eterna rival, Laurie Strode. Claro que sí, hoy vamos a hablar de Halloween de John Carpenter. Creo que todos hemos visto Halloween de John Carpenter, conocida también como el primer slasher. Cuenta la historia de Michael Myers, un hombre que de niño asesinó a su hermana con un cuchillo, fue enviado al sanatorio Smith Grove y 15 años después, una noche lluviosa, se escapa. Y ya libre, en la noche de Halloween, comienza su matanza. A la par, conocemos a Laurie Strode, una niñera del pueblo de Haddonfield, quien comenzará a ser acosada por Michael hasta que deberá enfrentarse con él. Una historia bastante simple que le dio pie al subgénero slasher. Quizá no es la primera película de todas en narrar este tipo de historias, pero sí fue la que puso las reglas, la que se volvió icónica, la que fue un éxito en taquilla y la responsable de que hoy tengamos más películas así. Fue tanto el éxito de Halloween que se comenzaron a producir más slasher, todos compartiendo las características de ser sumamente baratos. Como les dije en el episodio pasado cuando hablé de Pesadilla en la calle Elm, las características de este subgénero son el bajo presupuesto, pocas locaciones, un grupo de personajes desechables, una chica sobreviviente, un asesino enmascarado y muertes. Muchas muertes. Aquí están películas como Viernes 13, la cual el mismo director admite que es una copia de Halloween, Pesadilla en la calle Elm, La masacre de Texas, Bloody Valentine, Scream, Chucky y Terrifier. Es bien sabido que sin Halloween no tendríamos a nuestros asesinos favoritos, así que, ¿qué tal si empezamos con la historia detrás de la producción de esta gran obra maestra del slasher? Esta historia comienza con un hombre llamado Irwin Yablans, un productor que inició su carrera en el cine cuando la industria se encontraba en crisis en los 70, pero aún así él quería hacer películas. Él tenía un conocido, el editor Tommy Lee Wallace, quien a su vez tenía otro conocido, un joven llamado John Carpenter, quien en ese tiempo no era tan conocido, pero en ese entonces ya tenía algunos cortometrajes y una película de bajo presupuesto llamada Dark Star, película en la que trabajó junto a Neil Castle, recuerden este nombre. Después de Dark Star, Carpenter llegó a tener algo de reconocimiento. En su siguiente película conoce a quien sería una de las primeras mujeres productoras y una de sus principales colaboradoras, la productora Debra Hill. La película en la que John y Debra trabajaron juntos era conocida como The Siege, una película pequeña que nadie quería distribuir, y ahí es donde Carpenter e Irwin Yablans cruzaron caminos. Irwin vio la película y tomó la decisión de distribuirla, solo cambiando el título. Lo cambiaron al que ahora conocemos como Asalto en el Precinto 13, sobre policías y convictos que unen sus fuerzas para defender a una estación de policía del ataque de una pandilla callejera. La estrenaron y no fue el éxito que esperaban, hasta que Irwin recibió una llamada desde Inglaterra. Cuando contestó el teléfono, lo que escuchó del otro lado de la línea fue: Hola, soy Michael Myers. Me gustaría presentar tu película en el Festival de Cine de Londres. Michael Myers exhibió la película en este festival y fue todo un éxito. Luego la estrenaron en cines de Londres y tuvo más popularidad. Sin embargo, tampoco fue un super éxito taquillero, así que debían de ponerse a trabajar en algo nuevo. Irwin tuvo la idea de una película sobre niñeras quienes son aterrorizadas en la noche de Halloween. Le contó la idea a John y así nació la película Los asesinatos de las niñeras. O bueno, según Irwin ese título jamás existió, pero hay quienes dicen lo contrario. Pero bueno, por si sí o por si no, así fue como nació el concepto de Halloween. John Carpenter aceptó escribir, dirigir y componer la música por solo $10,000 y un porcentaje de las ganancias. También invitó a producir y a coescribir con él a Debra Hill. Irwin logró conseguir un presupuesto de $300,000 para poder producir, así que podían hacer una producción pequeña. Debra Hill escribió una parte del guión más enfocada en los diálogos y en los personajes, mientras John se encargó de la mitología y de escribir a un personaje llamado La Forma. Carpenter ideó el concepto de La Forma para que fuera la personificación de la maldad, sin tener claro por qué mata y nunca explicar el por qué está obsesionado con Laurie, simple y pura maldad. Carpenter y Hill también se inspiraron de una leyenda urbana llamada La Niñera y el Hombre de Arriba,
que trata de una niñera que recibe llamadas de un asesino que le sugiere que vaya a revisar los niños a los que cuida, hasta que se descubre que las llamadas se hacen desde dentro de la misma casa, y cuando la niñera va a ver a los niños, ya están muertos. Un productor llamado Terrence H. Winkless produjo un cortometraje sobre esta leyenda, y John Carpenter le ayudó a realizarlo. De ahí Carpenter tomó algunas ideas que fue incorporando al guión. De hecho, también hay una película de 1979 llamada Cuando un extraño llama, basada en esta misma leyenda, película que también ya tiene algunos cuantos remakes. Después de unos cuantos días, como 10 más o menos, el guión ya estaba listo, así que comenzaron a buscar al casting. Para el papel del Dr. Samuel Loomis originalmente se había pensado en Peter Cushing y luego en Christopher Lee, pero ambos rechazaron la oferta principalmente por el bajo salario. Finalmente se eligió a Donald Pleasence, quien anteriormente había participado en la saga de James Bond y muchas películas más. Y ya con este papel definido solamente faltaba buscar a la protagonista. Se consideró a Annie Lockhart, pero al final se lo dieron a una joven de 19 años llamada Jamie Lee Curtis. Debra Hill comentó que Curtis tenía vulnerabilidad, una cualidad que buscaban para la protagonista. Además, el hecho de tener a Jamie Lee les traería buena publicidad, ya que su madre es Janet Leigh, a quien recordamos por su papel en Psicosis y su icónica escena de muerte en la ducha. Entonces, podrían vender Halloween como el debut cinematográfico de la hija de Janet Leigh. En el proceso de audición, Curtis leyó una escena donde Laurie está en el teléfono para poder demostrar que podía encarnar una chica tranquila, estudiosa y aparentemente indefensa. Todo fue muy simple, pero pues hay que recordar que estamos hablando de una película con un presupuesto limitado. Debra Hill se encargó de reunir un equipo de producción joven y confiable, ya que todos se conocían de otras producciones y eran amigos entre ellos. Así que ya con un guión, un elenco y un crew, la producción de Halloween pudo comenzar. De los $300,000 de presupuesto, casi un tercio se fue en equipo de cámaras de Panavision. Se utilizó una cámara tipo Steadicam para lograr las tomas de seguimiento desde dentro de la casa de Myers. Esto fue algo innovador para el presupuesto y para la época, sin mencionar que eran contadas las películas que habían utilizado este tipo de cámaras. Así que el equipo tuvo que aprender a usarlas en el estacionamiento de Panavision cuando salieron de la tienda. Para casi todo lo demás, como el vestuario, se priorizaba que fuera algo barato. De hecho, el atuendo de Laurie no les costó ni siquiera $100. El periodo de filmación fue de aproximadamente de entre 20 a 21 días, dentro de un periodo de 4 semanas en la primavera de 1978. Aunque la historia está ambientada en un pueblo ficticio llamado Haddonfield, gran parte del rodaje se hizo en California, en suburbios de Los Ángeles como South Pasadena, Alhambra y Sierra Madre. La residencia de los Myers se encontraba en una casa abandonada perteneciente a una iglesia, lo que ayudó a dar ese aire lúgubre deseado. La película inicia con un plano secuencia donde vemos el punto de vista de un niño pequeño, entrando a su casa, poniéndose una máscara de Halloween, tomando un cuchillo, entrando al cuarto de su hermana y apuñalándola. Todo mientras vemos solamente lo que el niño ve. Para esto se utilizó la Steadicam. Al final de la escena se revela que ese niño se llama Michael Myers, como una forma de agradecer al hombre que llevó a asalto en el precinto 13 hasta Londres. Había cierta complicación para poder realizar esta toma con la Steadicam, ya que solamente permite grabar un poco más de 4 minutos continuos, así que necesitaban una escena de un corte. Para lograr meter ese corte lo que se hizo fue ponerle una tela con 2 huecos frente a la lente para simular la parte donde el pequeño Michael se pone la máscara. Así se pudo hacer un corte y hacer la secuencia inicial y lograr transmitir la tensión que se buscaba. Después en la película pasan 15 años y cuando volvemos a ver a Michael ya es un adulto, y poco tiempo después lo veríamos portar su icónica máscara blanca. Quizás estén preguntando, ¿de dónde viene el diseño de esta máscara? Tommy Lee Wallace tenía la tarea de buscar una máscara para la película, así que fue a una compañía de magia y después de una pequeña búsqueda encontró una máscara inexpresiva del Capitán Kirk de la serie de Star Trek. Tommy la llevó a su taller, le afeitó las patillas y las cejas, tiñó el cabello más oscuro, la pintó de blanco, le agrandó los orificios de los ojos y así fue como la icónica máscara de Michael Myers surgió. Ahora solamente había que hallar a quien la portara. Usualmente los slashers siempre mantienen a sus asesinos con la máscara puesta durante toda la película, así que no es muy común tener actores profesionales dándole vida a estos personajes. Eso cambió hasta Pesadilla en la calle Elm, donde Robert Englund interpretó a Freddy Krueger, pero para Halloween solo necesitaban a alguien con hombros anchos que pudiera personificar a La Forma. Así que se le dio esa tarea a Nick Castle. Les dije que recordaran este nombre. Nick ya había trabajado con John Carpenter en Dark Star y estuvo de acuerdo en que Nick portara la máscara de Michael Myers. Y así fue como Michael cobró vida. La producción enfrentó algunos problemas para realizarse.
Uno de ellos fue que por la época en la que se llevó a cabo no había lugares donde pudieran encontrar calabazas, tenían solamente 3 para filmar, pero luego encontraron un tipo de calabaza sudamericana verde que podían utilizar, así que Tommy simplemente las pintó. Y eso no fue lo único que Tommy Lee Wallace hizo por la producción. Para la escena donde Laurie está escondida en el closet y Michael rompe la puerta, es él quien porta la máscara, pues Tommy, al ser también del departamento de arte, sabía cómo romperla sin arruinar la toma. Aunque Tommy Lee Wallace no era el único que trabajaba de más, la misma Jamie Lee Curtis era tan carismática y se llevaba tan bien con todos que en sus ratos libres le ayudaba al equipo de producción a llevar las cosas de un lado a otro. Todo el mundo la amaba, y la amaron hasta el final de la producción. Fue una producción muy corta, pero al final se pudo lograr. Ahora solamente faltaba la parte de la postproducción. Para la parte de la edición, otra vez Tommy Lee Wallace vino a salvar el proyecto. Él junto a Charles Bernstein fueron los encargados de preparar el montaje final de Halloween, aunque se les llegaron a presentar algunos problemas. ¿Se acuerdan del final de la película? Es donde el Dr. Loomis entra a la casa, sube hasta donde están Michael y Laurie y este le dispara a Michael hasta que cae del balcón, y cuando va a revisar, ya no está. Pues el hecho de que el final fuera desde la perspectiva de Loomis fue algo complicado, ya que no había tomas suficientes para pasar de un punto de vista a otro. Afortunadamente, Charles Bernstein tenía guardadas algunas tomas de lugares vacíos, como la sala de la casa y las escaleras, algo que normalmente en esos tiempos se descartaría, pero aquí las pudieron utilizar para terminar esa parte de la película. Pero aquí aún no acaba toda la edición. Como lo mencioné al principio, John Carpenter también fungió como compositor de la película. Fue él quien creó el tema icónico de Halloween. John compuso la banda sonora prácticamente en solo 3 días. La música se grabó en el estudio Sound Arts de Los Ángeles junto al programador de sintetizadores Dan Wyman. Aunque para presentar la película a ejecutivos, John primero armó un corte inicial del film sin música ni efectos de sonido y lo presentó a ejecutivos, y ellos comentaron que no daba miedo. Esa reacción impulsó a Carpenter a centrar el montaje junto con la música para generar el efecto deseado de terror. Gracias al montaje y a la música, la película logró transformar lo filmado en una experiencia de tensión y terror eficiente. El hecho de que la escena sin música no provocara susto y luego con la música adecuada sí, indica cuál crucial fue en la postproducción. La música de esta película no solamente es un acompañamiento, actúa como un personaje, generando una atmósfera y anticipación, lo que permitió que con muy poco presupuesto la película se sintiera mucho más grande. Ya con la película terminada, solamente faltaba encontrar quién la distribuyera. Irwin organizó una función para diferentes estudios, pero no tuvo suerte. Los estudios no enviaron a nadie, así que organizó una función para presentar la película a universitarios, los cuales amaron la película. Así que sabiendo la importante película que tenían y la reacción tan positiva que sabía que iba a tener, Irwin decidió distribuir la película él mismo. Lo que hacía era llevar la película a una ciudad, estrenarla ahí y medir el resultado de las reacciones. Al inicio no fue la gran cosa, pero conforme pasaban los días, más personas iban a ver la película. Cada día se duplicaban más los asistentes a verla. Eso quiere decir que las personas que iban a verla, al salir, la iban recomendando. Entonces Irwin llevó la película a Chicago, donde con grandes críticas fue un completo éxito, siendo exhibida durante 2 meses completos. Poco a poco se agregaban más ciudades, se agregaban más cines y el éxito iba creciendo. Quizá no fue un éxito de la noche a la mañana, sino que fue uno que se tuvo que ir construyendo con el tiempo. Y la reacción del público fue algo fuera de lo común, ya que no solamente se sentaban a verla, más bien interactuaban con ella. Mientras la veían gritaban cosas como "No abras la puerta, no entres ahí", y cosas por el estilo. Además, el hecho de estar ligada a la festividad ha hecho que año tras año sea recordada y se convierta en una de las películas más revisitadas en esta época del año. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si sí usaban el título de los asesinatos de las niñeras? Seguramente no hubieran recaudado lo que consiguió. Pues esa pequeña película de $300,000 consiguió más de $70 millones. Fue todo un éxito. Y así fue como inició la gran franquicia que es Halloween hoy en día, pero no solo dio vida a una franquicia, sino como lo mencioné al inicio, Halloween de John Carpenter fue la pionera para el cine slasher. Después de esta película todos querían imitar la fórmula. Tan solo 2 años después, el director Sean Cunningham estrenó Viernes 13, una película con el mismo concepto, solo que con otras locaciones y con litros y litros de sangre para diferenciarse de Halloween, la que apenas tenía algunas gotitas. Wes Craven después estrenó Pesadilla en la calle Elm, presentando a otro asesino clásico, Freddy Krueger, y un par de años después perfeccionó lo que se conoce hoy como Meta Slasher,
que son películas slasher donde los protagonistas saben que están en un slasher y saben todos los conceptos de los slashers. Y bajo este concepto se creó la franquicia de Scream y al asesino Ghostface. Y esto no se quedó ahí, en la actualidad este género sigue bastante vivo, con películas que le dan más importancia a los asesinatos que a la historia. El mayor ejemplo actual son las películas de Terrifier, con un personaje llamado Art el payaso y una forma de matar muy exagerada y asquerosa, pero siempre de una forma práctica sin abusar de los efectos digitales. Y todo el legado de esas películas se debe a la franquicia de Halloween, franquicia que también ya tiene algunos reinicios. Después del éxito de la primera película, la segunda parte no se hizo esperar. Ambientada en la misma noche, después de que Michael escapa y Laurie es llevada al hospital, siguen las muertes, se revela que Michael y Laurie son hermanos y siguen la cacería de Michael hasta que encuentra a Laurie. Pero ella le prende fuego, hay una explosión y lo mata. O eso creen. En 1982 llega la tercera parte. Aquí querían volver a la franquicia como un tipo de antología, así que esta película no cuenta una historia de Michael y Laurie, cuenta otra cosa, pero a la gente no le gustó este giro, así que para la siguiente volvieron con Michael y con la hija de Laurie. Para la cuarta película, ni Jamie Lee Curtis, ni John Carpenter, ni Debra Hill volvieron. Luego salió una quinta película contando otra historia de Michael y la hija de Laurie. Ya para la sexta, se revela que Michael es miembro de un culto y tiene poderes y por eso no se puede morir. Así que después de tanta tontería, el primer reinicio fue algo inevitable. En 1998 se estrenó una película llamada Halloween H20, la cual cuenta una historia partiendo desde el final de Halloween 2, es decir, de la 3 a la 6 no son canon. En esta película ambientada 20 años después del original, Jamie Lee Curtis regresa ahora sí para matar a Michael, pero le fue tan bien en taquilla que salió una secuela más, donde al inicio de la película Laurie muere y al final Michael queda vivo, dejando la puerta abierta para una secuela más. Pero aquí viene otro reinicio. Pues en el 2007 Rob Zombie realizó un remake de la película original, con Malcolm McDowell como el Dr. Loomis y Scott Taylor Compton como Laurie Strode. Una película que contaba más a detalle el origen de Michael y daba una explicación a por qué mataba. Le siguió una secuela más y luego ya no salió una tercera. De ahí nos vamos hasta el 2018, donde se estrena Halloween de David Gordon Green, protagonizada una vez más por Jamie Lee Curtis y Neil Castle, y John Carpenter volvió como productor. Debra Hill tristemente falleció en el 2005, pero siempre será recordada como una de las primeras mujeres en tener roles importantes en producciones cinematográficas, y quien inspiraría a más mujeres para entrar a este medio. Halloween del 2018 es algo a lo que llamamos recuela, una película que es una secuela y a la vez un remake de una película vieja con un elenco nuevo, pero trayendo algunos personajes del legado de la película original. Esta película niega todas las películas de la franquicia con excepción de la original. Es decir, aquí Michael y Laurie no son hermanos, pero cuenta la misma historia que la original. Michael escapando del centro donde lo tenían, se pone una máscara, empieza la masacre de la noche de Halloween, mientras Laurie aún está traumada por lo que pasó en la primera película y se prepara para el día que Michael regrese. Esta película, en lo personal, creo que es mi favorita de la franquicia. La película termina con Laurie quemando una casa con Michael dentro de ella para que muera, pero pues obviamente no muere porque le siguieron 2 secuelas más. Una titulada Halloween Kills, ambientada en la misma noche donde Michael logra escapar, sigue matando, el pueblo decide ir a cazar a Michael mientras Laurie está en el hospital y al final Michael mata a la hija de Laurie. Porque sí, esta versión de Laurie sí tuvo familia, pero está distanciada por los traumas que aún tiene por Michael. Ya en la siguiente titulada Halloween Kills o Halloween la noche final, Michael y Laurie tienen su enfrentamiento final y por fin lo matan. Pero quién sabe, tal vez en algunos años volvamos a tener otro reinicio. Por si pensaban que el canon de DC era complicado, que sepan que el de Halloween está mucho peor. Pero aún así, no podemos negar que es gracias a esta franquicia que al día de hoy tenemos grandes clásicos del cine slasher. Así que, larga vida a Michael Myers. Y bueno, con esto finalizamos el ciclo de horror de Cámara en Off. Fue algo corto, pero me gustó mucho compartir mis gustos de cine de terror con ustedes. Espero que este episodio les haya gustado y estén al pendiente del siguiente episodio. Mi nombre es Víctor Saucedo y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos del cine. Si te gustó lo que escuchaste, comparte, comenta y vuelve la próxima semana para más historias que se merecen su propio plano. Esto fue Cámara en Off. Hasta la próxima.